A 10 días de las elecciones en Panamá, el 5 de mayo, en donde elegiremos los panameños un nuevo o una nueva presidenta en un torneo electoral bastante polémico, bastante caldeado, muy parecido al de Guatemala, en la cual sale victorioso Bernardo Arévalo. Aquí tenemos 8 candidatos a presidente, 6 hombres, 2 damas, total son 8. Ya eso es malo, pero bueno, a 10 días y muchas otras cosas más que podría decir, aquí está el que me representa. Siendo panameño, me representa Nayib Bukele. Y este video que acaba de subir a su red de X, tenemos que hacerle reacción indiscutiblemente. Vamos a escuchar. Dice, no es el primero ni tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Muy importante la guerra contra la corrupción, algo que los candidatos aquí en Panamá han prometido en campaña que harán, pero para mí es el primer presidente que lo está cumpliendo con hechos y no con palabras y promesas estériles. Aquí dice, la Fiscalía General de El Salvador ha ordenado la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. ¿Qué más? Vamos a entrar. Consta en la investigación que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción. Flores será presentado a los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes. Continuará firme en la lucha contra la corrupción. Y aquí lo tienen detenido, agarrado a este señor que era un alto rango del gobierno de Nayib Bukele. Imagínate, Fiscalía General de la República. Esta es una fiscalía seria. Y este es un presidente serio. Escuchemos lo que tiene que decir Nayib Bukele. Los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, tú no le temes a la muerte. Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí en 100 años, pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí, pero más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrón. Mira. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue, porque era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Así es. Entonces a mí no me va a pasar eso. Ahí está. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y el que robó lo metió a la cárcel. Así es. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Como tiene que ser. Muy bien. No es el primero y tampoco será el último lo que ha hecho la Fiscalía al capturar al comisionado Cristian Gerson. Y es un video antiguo,
pero que vale la pena recordar ahora, justo ahora, verdaderamente, y más en el caso de mi país, Panamá, que está a 10 días de tomar una decisión muy importante. Tome nota, porque queremos un presidente así. Muy difícil que tengamos un presidente como Bukele. Qué lástima que es salvadoreño. Qué bueno por ellos. Qué malo por Panamá. Me duele Panamá. You know, pra.